Buenas noches con todos. El día de hoy, mi compañero Juan Pablo Cedrón y quien les habla es López Zabaleta. Le vamos a presentar nuestro trabajo Modelamiento de la presa Tarma 2022. Bien. Bueno, cabe mencionar que el estudio del recurso hídrico es de suma importancia para nuestro país y para el mundo. El agua es un recurso esencial para la sustentación de la vida y para el desarrollo continuo del ser humano. Cabe mencionar que por eso es que en mecánica de fluidos, en hidráulica y en hidrología, es que se permite entender cómo es el comportamiento de estos cuerpos de agua y para partir de ello podemos nosotros diseñar estructuras que permitan su aprovechamiento. Como planteamiento del problema, entre las estructuras mencionadas se pueden encontrar a las presas. Estas se interponen a un flujo, una corriente de agua y tienen como objetivo almacenar, regular las avenidas y elevar la cota según la Autoridad Nacional del Agua. En esta investigación lo que se va a buscar es dimensionar una presa y evaluar su desempeño obteniendo un factor de seguridad. A partir de este factor de seguridad en el cual se va a ver si es estable o no y mediante los métodos de cálculo de estabilidad de taludes de Mohs Price, Bishop y Young, los cuales son los más utilizados. Como objetivos, en general, es diseñar una presa y calcular el factor de seguridad del talud utilizando los métodos Mohs Price, Bishop, Yambu y a través del programa GeoSlop. Como específico, vamos a presentar un marco teórico pertinente que detalle la teoría utilizada para el diseño de la presa. Vamos a realizar el predimensionamiento de la presa según la teoría presentada y vamos a realizar los cálculos del talud con Morgenstern Price, Bishop y Yambu en el programa GeoSlop para diversos escenarios. Como marco teórico, las presas son estructuras hidráulicas que se interponen a una corriente de agua, como se mencionó anteriormente. Se colocan generalmente en los ríos o en los extremos de lagunas a fin de generar un estrangulamiento para el paso del agua. Es así que sus objetivos principales son almacenar agua, regular avenidas y elevar la cota para ello. Existen diferentes formas de clasificar una presa. Entre ellas están de acuerdo a sus dimensiones o de acuerdo a su tamaño particularmente. Según el INCOL, el Comité Internacional de Grandes Presas, las estructuras que poseen un dique superior a los 15 metros de altura son consideradas presas grandes. Cabe mencionar que también depende de la complejidad del dique en construcción, también se pueden considerar grandes. Menor a este valor de 15 metros de altura, se puede considerar una presa como pequeña. En la clasificación según su comportamiento existen dos categorías, la de gravedad y la de arco. La de arco básicamente se caracterizan por sustentar su estabilidad en su gran masa. Sin embargo, las de presas de arco se apoyan en su resistencia a la compresión de concreto en los extremos de la presa en sí. En ambas categorías, las estructuras se fijan fuertemente a lo largo del estrangulamiento, por lo que las conexiones en estas partes es de vital importancia para su diseño. Por otro lado, también se puede clasificar a la presa según su propósito, porque pueden ser para fines hidráulicos o para fines mineros. El primero hace referencia al aprovechamiento del recurso hídrico para obtener energía eléctrica, ¿no? O también para riego. El segundo hace referencia más que nada a la retención de las aves. Las mineras generalmente cuando ellos arrojan sus desechos, no lo pueden arrojar directamente a los ríos, tienen que arrojarlos a un depósito en el cual se va a sedimentar los minerales o los elementos contaminantes, y una vez pasa el tiempo, una vez sedimentado, esta agua se puede ya llevar a los flujos de corriente de agua, ¿no? Y bueno, pueden ser estos de rocado, pueden ser de concreto o de materiales inflamables. Bien, las presas poseen diferentes niveles o cotas de almacenamiento de agua específicos según el caso que se presente. Existe el nivel de aguas mínimos, el nivel de aguas ordinarios y el nivel de aguas extraordinarios. Por debajo del nivel de aguas mínimos está el volumen muerto, volumen que no se va a utilizar. Entre el NAMO y el NAM está el volumen útil, que es el volumen aprovechable para poder abastecer las comunidades. El del NAME y el NAMO está el volumen de superalmacenamiento, que es el cual la presa puede alcanzar su máximo límite, ¿no? Y finalmente, como una herramienta principal para poder nosotros gestionar el recurso hídrico es a través de los hidrogramas, los cuales nos permiten entender los caudales de entrada y salida
y con ello vamos a poder gestionar los caudales versus el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la parte azul que está chorada, se observa que el caudal de entrada es mayor del caudal de salida, por lo que hay un mayor volumen hay un mayor volumen de superalmacenamiento, podría decir. Siguiente, por favor. Bueno, para el diseño de la presa, primero se buscó una zona, una cuenca alta en la sierra de nuestro país. En ese sentido, se optó por la zona cerca de la ciudad de Tarma, Junín. Luego, con la ayuda de los programas ARMAP y la Carta Nacional, a través de 271 cartas nacionales se obtuvieron las cartas de las curvas de nivel de la zona en específico, ¿no? Siento, ya muy bien. Posteriormente, dentro de esa área se determinaron tres posibles zonas para la construcción de la presa. Esto con el objetivo de calcular el volumen de almacenamiento y elegir el mayor volumen. Se asumió una altura de una presa de 200 metros. Para calcular el volumen de almacenamiento se utilizó el método estándar y no el modificado, cabe mencionar. Como en el volumen de almacenamiento obtenido en la presa A, en la opción A, se obtuvo un volumen de 1.595.104 metros cúbicos. Para el caso de la opción B, se obtuvo un volumen de acumulado de 1.679.252 metros cúbicos. Y para la opción C, 1.832.525 metros cúbicos. Como se aprecia, en la opción C se obtuvo un mayor volumen de almacenamiento y se eligió esto para poder para poder predimensionar la presa. En la propuesta de movimiento, lo que se va a predimensionar es la presa calculando el ancho de coronación y el resguardo o borde libre a partir de las fórmulas ya aprendidas en clase. En caso del ancho de coronación, se calcula de acuerdo a los códigos españoles, el japonés, de acuerdo a la norma italiana, la fórmula de Price o la norma americana, ¿no? Y en caso del borde libre, se parte a partir de una fórmula en la cual se incluye el h sub 0, que es un parámetro que se muestra ahí en la presentación, un porcentaje de la altura de la presa y un parámetro HS que depende del tipo de oleaje que presenta la presa. Para presas de bajo oleaje se va a considerar un valor de 0.3 y para presas de alto oleaje para un valor de 0.6. Siguiente, por favor. Muy bien. Para principios de julio de 2022 se obtuvo una velocidad de viento promedio de 1.98 metros por segundo en la zona determinada, con una velocidad de 7.13 kilómetros por hora. Cabe mencionar que estos datos se obtuvieron del tsunami a través de una estación meteorológica automática. Y finalmente, los resultados que obtuvimos a partir de las fórmulas ya mencionadas, para el ancho de coordinación se obtuvo un promedio de las normas españolas, japonesas, italianas y americanas, un promedio de 14.35 metros, un borde libre de 3.57 metros. Cabe mencionar que en las fórmulas se incluye la velocidad del viento de dinámica para 7.13 como se mencionó anteriormente. Y bueno, finalmente se procedió a crear cuatro escenarios distintos para evaluar la estabilidad de la presa. En dichos escenarios se van a mostrar a continuación. Para el primer escenario se obtuvo un talud de 1 a 2.5. Para el segundo escenario se realizó el mismo modelo, pero se le agregó una capa impermeable. Para el tercer escenario se le cambió el talud a 1 en 2 y para el cuarto escenario a 1 en 1. Bueno, ahí tenemos los modelos con los diferentes taludes, el escenario 3, el escenario 4, y finalmente tenemos también para el modelo también se utilizaron los materiales. Los materiales de la Universidad de Gran Colombia, de la Investigación de Gran Colombia, para el cual se muestran ahí las propiedades de dichos materiales. Existe la capa de núcleo impermeable, la de transición, la escollera, la capa impermeable y la membrana, los cuales contienen materiales de arcilla, grava y arena, ¿no? Cada uno con su respectiva cohesión, su peso específico y su ángulo de detección. Bueno, y bueno, después tenemos ahí la propuesta del modelo. Finalmente, para el primer caso se va a hacer a través de los programas HESLOC, con las dimensiones previamente ya calculadas, la altura de la presa, ancho de coronación, altura de resguardo y talud. En la figura mostrada se muestran estos parámetros resumidos
en una tabla que se aprecia. Cabe mencionar que el talud se fijó por recomendación de la bibliografía consultada, ¿no? A continuación voy a dar paso a mi compañero Juan Pablo para que nos explique la propuesta de modelamiento. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, como bien mencionaba mi compañero, lo que se está comenzando a hacer es insertar justamente los datos al programa. Entonces, luego de conocer las dimensiones, que como se mencionó en la diapositiva anterior, hemos aproximado por razones para dibujarlos, digamos, de una mejor manera dentro del programa, se realizó el diseño geométrico dentro del programa y también se procedió, ¿no?, a insertar las diferentes capas que mostramos anteriormente, ¿no? Se añadió una capa impermeable, una escoñera, un núcleo impermeable, una transición y una geomembrana, ¿no? Acá la foto que estamos viendo es para el primer caso que se hizo, que era el que no consideraba una geomembrana, ¿no? Y lo que se hizo fue utilizar el modelo de Moore-Coulomb y ahí se insertaron los diferentes datos que se mostró en la tabla anterior, ¿no? El peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción. Entonces, bueno, lo que se hizo para poder modelar es, bueno, se modeló evidentemente no toda la presa, con la distribución y las dimensiones que habíamos mencionado antes, con el talud de 1:2.5, que era lo que se sugirió al principio por la bibliografía. Se colocó la línea, el tirante de agua, ¿no?, por debajo de la altura de resguardo, y también se añadieron las condiciones de frontera, que son las líneas rojas que se pueden apreciar en la parte alta de la presa y al pie del talud, como se puede ver en la imagen. Entonces, bueno, procediendo con los modelos, se corrió el primer modelo, que fue el escenario 1. Este es el escenario que tiene un talud de 1:2.5 y no cuenta con una geomembrana. Entonces, lo que hicimos es, como se mencionó anteriormente, cada escenario que vamos a mostrar se corrió con tres métodos de cálculo diferentes. Aquí podemos ver el escenario 1 con Morgenstern Price, que obtuvo un factor de seguridad de 2.294. De ahí se corrió con Bishop y se obtuvo un factor de seguridad de 2.372. De ahí se corrió con Jambu y obtuvo un factor de seguridad de 2.010. Pasando al escenario 2, como se mencionó, se iba a agregar una geomembrana. En la imagen de la de parte derecha se puede observar la edición de esa geomembrana, que bueno, en la foto de la izquierda no se ve mucho porque para que pueda salir la foto tuvimos que hacer un zoom alejando. Eh, y lo que se obtuvo fue igual, ¿no? Utilizando Morgenstern Price se obtuvo un factor de seguridad de 2.344. Utilizando Bishop se obtuvo un factor de seguridad de 2.414. Y finalmente para Jambu un factor de seguridad de 2.092. Pasando con el escenario 3, es idéntico al escenario 2, es decir, utiliza una geomembrana, tiene los mismos materiales. La única diferencia es el talud. El talud ya no es 1:2.5, sino es 1 en 2. Lo que se pudo obtener acá es que con Morgenstern Price se obtuvo un factor de seguridad de 2.038, Bishop de 2.115 y Jambu de 1.864. Y finalmente, pasando al escenario 4, es igual al escenario 3, también como se puede apreciar en la imagen con la geomembrana. La única diferencia es que ahora el talud ya no es 1 en 2, sino es 1 en 1. Utilizando, ¿no?, este modelo, igual se corrió con Morgenstern Price, se obtuvo un factor de seguridad de 1.171, con Bishop se obtuvo 1.170 y con Jambu el mismo. Ahora, es interesante poder revisar estos valores que hemos obtenido de los cuatro escenarios. Y lo que hicimos fue justamente ordenar estos valores en una tabla cruzada, ¿no?, como podemos ver en la parte inferior de la presentación. Y lo que ahí se muestra es justamente los factores de seguridad para cada escenario, según cada método, y el promedio. En la gráfica de la derecha podemos apreciar justamente los promedios de los factores según cada escenario, ¿no?, para el escenario 1, 2, 3 y 4. Como podemos ver, el factor de seguridad va bajando debido al cambio en la geometría, ¿no?, que es básicamente lo que se ha podido ver en la investigación. Entonces, bueno, para concluir, algo, digamos, ¿no?, que se puede concluir de estas gráficas es, priorizando por ahora, ¿no?, la estabilidad, nos quedaríamos con el escenario 3, ya que posee un factor de seguridad aceptable, eh, y, digamos, no, tampoco está sobre exagerado como los casos 1 y 2, pero tampoco es tan bajo como el escenario 4, ¿no?
Em, y bueno, ¿no? También lo que pues, digamos, es bastante interesante también de analizar es no solo por escenario, sino también por método, ¿no? Y poder apreciar, ¿no? Cuál de los métodos elegidos es el más conservador y cuál se aleja más de lo conservador. Entonces, bueno, acá presentamos justamente los factores de seguridad según todos los que se calcularon con Morgenstern Price para los escenarios uno, 2, 3 y 4, que también se podía ver en la tabla anterior. Como vemos, tiene una distribución similar que va del rango primero de 2 a 2.5 y de ahí cae en el escenario 4 a entre 1 y 1.5. En los resultados de Bishop vemos que también parte aún más arriba de 2 y 2.5, casi pegado al 2.5, y igualmente cae ya en el escenario 4. Y Jambu está bien pegado al límite de 2 y de ahí cae también hacia 1. Entonces lo que podemos ver de estas gráficas es que justamente el más conservador, los valores más altos los tiene Bishop, mientras que Jambu son valores que se aproximan bastante al límite de lo que sería un factor de seguridad aceptable, ¿no? Por lo que justamente podríamos optar por quedarnos tal vez con Morgenstern Price, que es un valor medio para lo que se encontró en esta investigación. Ahora, por último, lo que se hizo fue un análisis económico para saber, digamos, ¿no? Cuál escenario sería el más viable en cuestiones de estabilidad y de precio. Entonces, lo que se hizo básicamente es calcular el volumen total, digamos, ¿no? De la presa, el volumen geométrico, calculando el área del trapecio, ¿no? Que se puede ver como área de perfil, y se sabe que la longitud de la presa va a ser de 230 metros. Entonces, una simple multiplicación nos da el volumen total, digamos, ¿no? de la estructura en isometría. Y lo que podemos ver, evidentemente, es como hay un cambio de talud, las dimensiones van disminuyendo a medida que vamos avanzando de escenario. No hay que olvidar que para el escenario uno no se está considerando una geomembrana porque no se consideró, pero para los otros escenarios sí. Y lo que se pudo encontrar en la bibliografía fue que el precio de la geomembrana es por metro cuadrado y es de $1.97. Y para el precio de una presa, digamos, ¿no? De tierra, una presa con núcleo de tierra, que en este caso es como la nuestra, que tiene un núcleo de arcilla, el precio es de $23 por metro cúbico. Entonces, multiplicamos eso por los valores de volumen y el área de la geomembrana se obtuvo sabiendo cuál es la hipotenusa, digamos, ¿no? Del talud de uno de del lado que está dando hacia el tirante de agua, multiplicado por la longitud, tenemos el área de ese rectángulo, digamos, ¿no? Que sería el área a cubrir por la geomembrana. Entonces, en resumen, podemos ver ahí en la mano derecha el precio en millones de dólares y vemos que evidentemente el precio va bajando a medida que nos acercamos al escenario 4. Más claramente lo podemos ver en esta gráfica, que es bien parecido a la gráfica que ya habíamos estado viendo de los factores de seguridad. Y lo que se tomó como decisiones de todos los escenarios, se optó por quedar con el escenario 3, ya que es un punto medio entre lo que es estabilidad y también en los precios que se han podido ver. No se tomó el escenario 4 porque a pesar de que es un escenario bueno, posee el menor costo, su factor de seguridad es demasiado bajo a comparación de los demás. Entonces, bueno, finalmente, llegando a las conclusiones, lo que hicimos fue justamente elaborar 4 escenarios distintos. Pudimos observar la variación de los factores de seguridad. Lo que se cambió principalmente fue el talud y la adición de la geomembrana, ¿no? Eh, Pudimos ver que efectivamente entre todos los casos, analizando primero la estabilidad, nos quedaríamos con el escenario 3, ya que es relativamente un punto medio entre todas las opciones. Y encontramos que es crucial el balance justamente entre la adición de la membrana y el cambio de talud, lo que nos ayudó a poder diseñar justamente el escenario 3. Ahora, otro punto interesante del trabajo fue analizar los diferentes métodos, ¿no? En este caso se escogieron Morgenstern Price, Bishop y Jambu. Y como se pudo ver, digamos, ¿no? En lo que se explicó anteriormente, Bishop es el más conservador, Jambu es el más pegado al límite, por lo que se recomendaría, digamos, ¿no? Tomar como un valor medio Morgenstern Price para la investigación que se hizo, ¿no? Justamente la diferencia en los valores es por la diferente metodología que utiliza cada método, valga la redundancia, para justamente calcular el factor de seguridad. Por otro lado, como se pudo ver, hicimos una evaluación económica. El escenario más factible
que obtuvimos fue el escenario 3. Como ya mencionaba anteriormente, se escogió ese porque posee un buen balance entre lo que es el valor de factor de seguridad y el costo. No se eligió efectivamente el escenario 4 porque presenta un factor de seguridad muy bajo, a pesar de que posee, digamos, no el menor costo. Eh, bueno, también lo que se pudo ver es que, bueno, se diseñó la presa según los esquemas que se pudo encontrar en la bibliografía y en las diapositivas del curso. En este caso, como se pudo ver, nuestra presa está compuesta por un núcleo de arcilla, una transición compuesta por grava y una escollera que es una mezcla de arena y grava. Eh, digamos, ¿no? El estrato más importante en este caso sería el núcleo impermeable, y justamente la idea de que el núcleo esté compuesto por arcilla es impedir el paso del agua que se infiltre a través de la escollera y a través de la transición. Justamente lo que pudimos ver es que al cambiar el talud también tuvimos que cambiar un poco las dimensiones, ¿no? Las proporciones de estos diferentes estratos, justamente para mantener esta mencionada proporción. Y por último, bueno, sería interesante continuar con estas investigaciones, probar diferentes materiales, ¿no? Tal vez agregar más estratos, cambiar las propiedades del núcleo, de la transición, de la escollera. Por ejemplo, podríamos agregar una pantalla de concreto al pie del talud con el fin de ver si, por ejemplo, tal vez podría suplir a la geomembrana o tal vez algún estrato. Y bueno, justamente ese tipo, ¿no? de cambios podría ser interesante verlos juntos también, por ejemplo, como un cambio en la geometría, ¿no? Sería interesante también ver si diseñar, digamos, una presa en forma de trapecio o tal vez el talud escalonarlo puede traer más beneficios para la estabilidad y así reducir recursos, ¿no? Entonces, también como recomendaciones ponemos que para el trabajo es de vital, digamos, una importancia tener, digamos, los conocimientos previos de los cursos de mecánica de suelos, ya que se utilizan bastantes conceptos y el GeoSLOP pide, digamos, ¿no? Parámetros como pudimos ver de cohesión, ángulo de fricción, peso específico, que son temas que se ven bastante en el curso. Justamente también se recomienda tener un conocimiento previo del programa, ya que eso facilita y agiliza mucho la elaboración de los escenarios. Eh, y bueno, también algo que nos sirvió bastante es justamente desarrollar los escenarios en archivos separados, porque así se evita alguna confusión en la edición de los parámetros o tal vez en el cálculo del factor de seguridad. Entonces, bueno, acá presentamos la bibliografía que hemos usado, que también está presente en el documento Word, y eso sería todo por nuestra parte. Muchas Gracias. gracias.